Así que, la reina Camila supuestamente sufre de un agotamiento mental severo y una depresión importante. Y la historia de por qué está tan mal repentinamente se desmorona por completo en cuanto analizas la cronología. Porque, según fuentes internas del palacio, toda esta crisis de salud no comenzó tras meses de presión pública o escrutinio mediático. Comenzó en el instante en que el rey Carlos III dejó claro que estaba a punto de cederle a la princesa Ana el control total de las finanzas privadas de la familia real. Eso no es una coincidencia. Eso no es mala suerte. Ese es el tipo de detalle que te hace pensar, espera, ¿qué? Y, sinceramente, el hecho de que nadie en el palacio esté dispuesto a responder la pregunta obvia es la parte extraña. Así que, antes de entrar en detalles, si eres nuevo aquí, desglosamos el drama real tal como sucede. Así que, suscríbete a Crown Watch rápidamente. Ayuda más de lo que imaginas. Entonces, aquí es donde se pone interesante. El rey Carlos III, al parecer, ha estado planeando una gran reestructuración de cómo la Casa Real gestiona su dinero. Y no estamos hablando de calderilla. Hablamos de la Privy Purse, el organismo oficial encargado de las finanzas privadas del monarca, sus gastos de vida y el presupuesto operativo interno de toda la familia real. Es la columna vertebral financiera del palacio. Quien la controle, decide cómo circula el dinero en la institución. Y, según informes, el rey Carlos deseaba que su hermana menor, la princesa Ana, estuviera al frente. Si conoces a la princesa Ana, esto tiene todo el sentido. Es conocida por su disciplina férrea. Su ética de trabajo es implacable. No tolera lo superfluo ni el despilfarro. Es de esas personas que cumplen 4 actos en un día y aún así parece molesta por no haber 5. Así que, cuando el rey Carlos observó la casa real y vio excesos y gastos innecesarios, poner a Ana al mando para sanearla fue, probablemente, la decisión más sensata que pudo tomar. El inconveniente es que esta decisión amenazaba directamente a Camila. Y aquí es donde la historia da un giro, porque, según diversas fuentes, Camila no solo no estuvo de acuerdo con esta medida, sino que la consideró una amenaza existencial para su propio cargo. Si Ana controlara las finanzas, la influencia de Camila sobre los recursos internos básicamente se desvanecería. Y más allá del dinero, había algo más. Celos. El rey Carlos confía plenamente en Ana. Eso no es solo cosa de hermanos. Es toda una vida de Ana demostrando que es confiable. Camila, por otro lado, ha pasado años intentando consolidar su papel. Así que, cuando vio que esa confianza se le otorgaba a Ana, algo cambió. Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque es aquí donde la línea temporal se vuelve realmente extraña. Si Camila estuviera realmente sufriendo de agotamiento mental causado por la presión pública, esperarías que su salud decayera gradualmente a lo largo de meses o incluso años. Esperarías que hubiera señales visibles durante los actos públicos. Esperarías que el personal notara pequeños cambios con el tiempo. Pero según los informes, nada de eso ocurrió. En cambio, su repentino deterioro coincidió casi a la perfección con el momento en que se enteró del plan del rey. Así no es como suelen funcionar las crisis de salud mental. Así es como funciona una estrategia. Y la estrategia, según fuentes del palacio, fue sorprendentemente calculada. Supuestamente, Camila contrató a un médico privado en Chelsea para elaborar un informe médico falso. Y no se trataba de una simple nota indicando que se sentía indispuesta. Hablamos de un informe médico oficial que la diagnosticaba con agotamiento mental severo y depresión mayor. Ese tipo de documento que haría dudar a cualquier esposo. Ese tipo de documento que haría reconsiderar sus decisiones a un rey. Ahora, quiero ser claro sobre lo que se está alegando. La acusación es que Camila contactó directamente a este doctor, que le pidió que preparara un expediente indicando que su condición se debía a la presión pública implacable, y que ofreció compensación económica a cambio de falsificar el diagnóstico. Si eso es cierto, entonces no se trata simplemente de alguien exagerando sus dolencias. Es un esfuerzo coordinado para manipular la compasión del rey. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más incómoda. Una vez que Camila tuvo en mano el informe médico falsificado, supuestamente comenzó a presentarse ante el rey Carlos, luciendo visiblemente demacrada, con el rostro contraído, los ojos cansados. Toda una actuación,
Ella se rompía en llanto. Le rogaba que reconsiderara, y planteó su argumento de forma que sonara desinteresada. Le dijo que si le daba el control de la bolsa privada a ella en lugar de a Ana, le daría un propósito. Le ayudaría a recuperarse. Sería la motivación que necesitaba para sanar. Ese es un tipo de manipulación muy particular. Toma una posición de debilidad y la convierte en una exigencia de poder. Ella no le pedía simplemente que ralentizara la transición. Le pedía que la revirtiera y le entregara exactamente la autoridad que planeaba darle a Ana. Y usó su salud como justificación. Eso no es poca cosa. Ese es el tipo de jugada que solo funciona si la persona que la recibe está lo suficientemente invertida emocionalmente como para pasar por alto la lógica. Y durante un tiempo, pareció que podría funcionar. El rey Carlos, según se informa, empezó a dudar. Vio a su esposa agotada. Tenía un informe médico en sus manos. Quedó atrapado entre su plan de agilizar el palacio y su instinto de proteger a su cónyuge. Es una posición difícil para cualquiera. Y Camila sabía exactamente cómo explotarla. Pero entonces ella hizo otro movimiento y aquí es donde la historia se vuelve aún más reveladora. Según los informes, no se detuvo en pedir el control de la bolsa privada. También exigió un compromiso por escrito del rey Carlos para transferirle a ella y a sus hijos de su anterior matrimonio todas las colecciones de joyas simbólicas de la difunta reina Isabel II. Eso no es poca cosa. Son piezas invaluables ligadas a la historia de la monarquía. Y el hecho de que sacara esto a colación en medio de una conversación sobre su salud mental te dice todo lo que necesitas saber sobre sus prioridades reales. Si el objetivo era verdaderamente recuperarse, ¿por qué necesitaría joyas? ¿Por qué necesitaría una promesa escrita sobre la herencia? ¿Por qué necesitaría seguridad financiera para sus hijos de un anterior matrimonio? Esas no son cosas que ayuden a alguien a recuperarse de la depresión. Esas son cosas que ayudan a alguien a consolidar poder. Y eso es exactamente lo que la princesa Ana empezó a notar. Ahora, la princesa Ana no es alguien que pase por alto los detalles. Es perspicaz. Es observadora. Y según el informe, comenzó a sospechar que algo no iba bien. Al notar que Camila realizaba llamadas telefónicas a escondidas cada vez que el rey salía de la habitación, el patrón era inconfundible. El rey Carlos salía de su estudio. Camila sacaba su teléfono de inmediato y hablaba en voz baja. Y su comportamiento en esas llamadas no encajaba con la imagen de alguien que sufriera un agotamiento mental severo. Estaba demasiado concentrada, demasiado calculadora, demasiado decidida. Así que Ana hizo algo muy directo. Colocó a una sirvienta de confianza en el personal de limpieza del palacio, asignada a los aposentos de Camila. Y esa sirvienta logró fotografiar el contenido del teléfono de Camila. Registros de llamadas, intercambios de mensajes, todo. Y cuando Ana revisó las pruebas, encontró exactamente lo que sospechaba. El médico particular en Chelsea, el mismo nombre en el diagnóstico médico, el mismo número apareciendo repetidamente en el historial de llamadas de Camila. En ese momento, Ana no esperó permiso. No siguió los conductos regulares. Fue directamente a la clínica del doctor y lo confrontó. Y aquí es donde la historia pasa de la sospecha a la confirmación. Porque según los informes, el doctor intentó defender su trabajo inicialmente. Aseguró que el diagnóstico se basaba en procedimientos médicos correctos. Pero cuando él le mostró los registros de llamadas y los mensajes intercambiados, se derrumbó. Admitió que Camila lo había contactado, que le había ofrecido compensación económica, que el diagnóstico era completamente inventado, y que no existían indicadores de salud reales que respaldaran las afirmaciones de agotamiento mental o depresión. Esa confesión lo cambió todo. Ana ahora tenía un testigo directo y un conjunto completo de pruebas. Tenía capturas de pantalla. Tenía el testimonio. Tenía la admisión del doctor. Y llevó todo eso directamente al rey Carlos. Ahora, imaginen ser el rey Carlos en ese instante. Han pasado semanas preocupados por la salud de su esposa. Han estado reconsiderando una importante decisión financiera porque querían apoyarla. Y entonces su hermana entra en su estudio y le presenta un expediente que demuestra que todo fue un montaje. Eso no es solo decepcionante,
es profundamente humillante. Según los informes, se expuso todo: los indicadores médicos falsos, las negociaciones secretas, el acuerdo financiero, el hecho de que la apariencia de agotamiento de Camila era parte de una actuación coordinada, diseñada para manipular su compasión. Y entonces lo conectó con el objetivo mayor. Camila no quería recuperarse. Quería control. Quería la bolsa privada. Quería las joyas. Quería asegurar su posición y la herencia de sus hijos. La crisis de salud era solo una herramienta. El rey Carlos, según se informa, se sentó en silencio. Estaba conmocionado. Y entonces hizo algo que sugiere que comprendió toda la magnitud de la situación. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Real. No una conversación privada, no una resolución tranquila, sino una reunión completa con los miembros principales del Consejo presentes. Y Ana llevó al médico a esa reunión como testigo. El médico se paró en medio de la cámara y lo confesó todo. Desglosó cada indicador fabricado. Explicó cómo Camila había dirigido el proceso. Confirmó el acuerdo financiero. Y con ese testimonio registrado, toda la actuación se desmoronó. No había lugar a dudas. Imposible darle la vuelta a la situación. Las pruebas estaban claras sobre la mesa. El rey Carlos entonces dictó su sentencia. Anunció que todas las consideraciones previas sobre la autoridad de Camila quedaban anuladas. Fue despojada de todo control sobre recursos, presupuestos y asuntos internos. Perdió cada privilegio relacionado con el acceso a las finanzas o la herencia real. Y luego fue más allá. Ordenó su expulsión inmediata del Palacio de Buckingham esa noche. Fue una escalada impactante. No se trató de una separación temporal. Tampoco de un periodo de reflexión. Fue una expulsión oficial de los terrenos del palacio. Se instruyó a los guardias que la hicieran cumplir sin demora. Y según los informes, Camila se vio obligada a empacar sus pertenencias en silencio mientras la lluvia caía a cántaros afuera. No tenía argumentos, ni defensa, ni forma de revertir la situación. La imagen que describen los reportes es casi de película. Camila saliendo al patio mientras la lluvia arreciaba, sus lágrimas mezclándose con el agua, su voz quebrándose al clamarle a Carlos, preguntándole cómo podía tratarla así después de media vida juntos. Pero aquí está el detalle: ella no preguntaba por qué él era cruel. Preguntaba por qué su plan no funcionó. Se preguntaba por qué lo perdió todo en una sola noche. Y esa es una pregunta muy distinta, porque cuando realmente observas lo que se dijo frente a lo que sucedió, la contradicción es evidente. Camila afirmó que sufría agotamiento mental por la presión pública, pero las pruebas demostraron que coordinaba activamente con un doctor para inventar ese diagnóstico. Dijo que quería recuperarse, pero sus exigencias eran sobre dinero, joyas y herencia. Declaró que estaba demasiado débil para soportar la presión, pero fue lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo una campaña de manipulación en varios pasos. Eso no es una crisis de salud. Es una lucha por el poder. Y el hecho de que lo presentara como una crisis de salud lo empeora, porque explota precisamente la compasión que el rey Carlos intentaba mostrarle. Armamentiza la empatía. Y aquí está la parte que realmente me llama la atención. La princesa Ana no necesitó hacer nada de esto. Podría haberse quedado callada. Podría haber dejado que la situación siguiera su curso, pero no lo hizo. Vio algo incorrecto y actuó. Y la razón por la que pudo actuar fue porque prestó atención a los detalles. Las llamadas telefónicas secretas, el momento oportuno, la inconsistencia entre la presentación pública de Camila y su comportamiento privado. Eso es lo que sacó a la luz la verdad. Entonces, ¿cuál es la lección más profunda aquí? Creo que es bastante simple. La transparencia importa, no solo en las instituciones, sino en las relaciones. Cuando alguien pide poder y lo justifica señalando su propio sufrimiento, tienes que preguntarte si el sufrimiento es real o si se está utilizando como una palanca. Y cuando alguien se niega a responder preguntas directas, cuando desvía, cuando llora en momentos convenientes, eso no es prueba de vulnerabilidad. A veces es prueba de estrategia. Camila, según se informa, se quedó afuera de las puertas del Palacio de Buckingham mientras se cerraban tras ella. La lluvia seguía cayendo. No le quedaba nada,
ni posición, ni dignidad, ni acceso a las finanzas o las joyas que había exigido. Y lo peor para ella es que se lo hizo a sí misma. Ella construyó todo el plan. Contrató al doctor. Fingió la enfermedad. Ella presionó por más y más hasta que todo se derrumbó bajo su propio peso. Y ahora la duda es si el rey Carlos volverá a confiar en ella. Porque una vez que la confianza se quiebra así, no se recupera fácilmente. Y el hecho de que estuviera dispuesto a expulsarla de inmediato sugiere que entendió que no necesitaba tiempo para pensar. No necesitaba consultar a nadie más. Vio las pruebas y actuó. Pero más allá de las consecuencias inmediatas, hay una conversación más profunda en el palacio ahora mismo sobre lo que esto significa para el futuro de la monarquía. Porque esto no fue solo una traición personal. Fue un intento de desviar recursos e importantes símbolos de la realeza de la institución hacia manos privadas. Y eso es algo que el palacio siempre ha evitado. La línea entre la corona y el individuo se ha mantenido con cuidado durante siglos. Una vez que alguien intenta difuminar esa línea para beneficio propio, todo el sistema reacciona. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. El consejo no dudó, y no vaciló. Y el rey, a pesar del posible dolor personal que pudiera sentir, tampoco dudó, porque esto no se trataba de si Camila era una buena esposa o una compañera leal. Se trataba de si la monarquía podía permitirse ser manipulada desde dentro. Y la respuesta fue no. Ahora, aún quedan interrogantes sobre lo que sucederá. ¿Se retirará Camila discretamente a una residencia privada? ¿O intentará contraatacar usando sus propias influencias? ¿Intentarán sus hijos del matrimonio anterior cuestionar la revocación de las promesas de herencia? ¿Y emitirá el palacio alguna declaración oficial sobre la separación? ¿O simplemente dejarán que el silencio hable por sí solo? Esas preguntas son importantes, pero son secundarias al hecho central. El plan fracasó. La manipulación quedó al descubierto. Y la persona que le expuso fue aquella que Camila jamás imaginó que estaría observando. La princesa Ana, la hermana que no busca protagonismo. La Boao que no persigue titulares. Aquella que simplemente cumple con su labor y nota cuando algo no encaja. Esa es la verdadera historia aquí. No solo la caída de una reina consorte, sino la silenciosa competencia de una princesa que entendió que la lealtad a la corona implica protegerla de todos, incluso de quienes están dentro de los muros del palacio. Así que sí, la historia es dramática, pero la lección es bastante sencilla. Si tienes que fingir una crisis para conseguir lo que quieres, probablemente no deberías tenerlo en primer lugar. Y si vas a manipular a alguien, quizás no lo hagas delante de la princesa Ana, porque ella se dará cuenta, investigará y presentará las pruebas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.